Saludos hermanos y hermanas, estamos aquí de vuelta para que tengamos otro momento juntos a mitad de semana. Estoy alegre de que ustedes están ahí participando con nosotros, que ustedes están ahí participando con el mensaje de hoy, buscando, igual que yo, ser bendecidos, ser bendecida con la palabra de Dios. Nuestra iglesia es una iglesia activa, estoy contento por eso. Nuestros hermanos están activos constantemente, llamándose, reuniéndose en línea, participando de nuestros videos, participando de nuestros programas. Así que ruego al cielo para que cada uno de ustedes sea ampliamente bendecido, bendecida. Quiero pedirte que hoy más que nunca te cuides de esta enfermedad, no bajes la guardia. Es una palabra que quiero decirte nuevamente. Si puedes notar, se ha incrementado grandemente el número de contagiados y nosotros aquí en la Florida estamos amenazados con ser el siguiente centro de esta pandemia a nivel de Estados Unidos y posiblemente a nivel mundial. Así que mejor es que controlemos para que Florida no sea el centro. De otra manera va a seguir creciendo. En las últimas 2-3 semanas el crecimiento de infectados ha sido muy alto en diferentes ciudades de Estados Unidos y Florida, nosotros aquí somos parte de ese problema. Así que al salir, cúbrete, sigue poniendo tu mascarilla allí, protegiéndote y protegiendo a otros, y al mismo tiempo cuida de lavar tus manos donde toca, donde agarra y cada cosa que haces. Si te sientes enfermo, no salga, quédate en casa. Es la mejor cosa que podemos hacer. Por otro lado, nuestro templo no se va a abrir ahora, aunque estamos estudiando las condiciones para abrir. No tenemos prisa. Nuestra prisa es tu seguridad, nuestra prisa es la salud de nuestros hermanos. Esa es nuestra prisa. Además de hablarte de esto, yo quiero hablarte de la importancia que tiene que te conviertas en un laico misionero, en un discípulo que hace misión. Es tiempo de compartir la fe, es tiempo de llamar personas y orar con ellos, es tiempo de expandir esperanza, de hablar de Jesús, de enseñar la palabra. Es tiempo de que no nos pasemos el día y el tiempo en la casa haciendo nada o haciendo cosas infructuosas. Tenemos que estudiar la palabra, compartirla, enseñarla, dar estudio, orar por los otros y Dios nos va a bendecir. Que Dios te bendiga y ojalá que podamos todos seguir con estas recomendaciones. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra. Como cada semana, mitad de semana, también estudiamos, además de los anuncios, estudiamos una porción de las Escrituras. Y hoy quiero compartir con ustedes solamente 2 versos. El libro de San Mateo capítulo 13, los versículos 51 y 52. San Mateo 13, 51 y 52. Dice aquí, Jesús les preguntó: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esos 2 versos quiero compartir con ustedes. Cuando Cristo les pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Cuáles cosas? Jesús se está refiriendo a las parábolas que acaba de contarle y las parábolas que yo he estado estudiando con ustedes semana tras semana. En el libro de San Mateo capítulo 13 hay 7 parábolas, una detrás de la otra. Cristo está dando enseñanzas a sus discípulos a través de parábolas. Cristo está intentando grabar en la mente de sus discípulos sus enseñanzas, los principios de su reino, a qué se compara su reino. Y cuando Jesús termina de contar la última parábola, cuando termina de hablar, que la última parábola que estudiamos fue la parábola de la red, cuando termina la última parábola, Cristo les hace una pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? Porque la palabra es para que la entendamos. La palabra no es solo para oírla y se acabó. La palabra no es para decir: oh, qué bonito sermón escuché en la iglesia, y luego cuando te pregunta ¿y de qué trataba? No sabe qué decir. Cristo le pregunta: ¿habéis entendido?
Cristo está hablando a sus discípulos, especialmente a sus 12, y los está entrenando, los está preparando. Ellos habrían de ser, después de Jesús, los propagadores del reino de Cristo. Así que Jesús está interesado en que ellos hayan entendido, en que ellos hayan comprendido. Y ellos le respondieron: sí, Señor. Wow, qué interesante. Ustedes vieron que en las parábolas anteriores, muchas veces cuando los discípulos no entendían algo, les preguntaban. Cuando estaban solos en la casa o cuando podían acercársele, les preguntaban: maestro, explícanos las parábolas del trigo y la cizaña. Maestro, explícanos la parábola del sembrador. Y entonces Jesús se las explicaba. De hecho, aquí en Mateo 13, dentro de esas 7 parábolas, hay 2 parábolas que Cristo se detiene a detallársela paso por paso. Al fin, los discípulos dijeron: sí, Señor, hemos comprendido. Y entonces Cristo le dice: porque el buen escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y esto podría ser la 8ª parábola de San Mateo capítulo 13. El buen escriba docto es semejante al padre de familia. El buen escriba docto en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Y yo quiero regalarte los 3 puntos que siempre te regalo de este versículo, del versículo 52. Yo quiero ponerte algunas reglas del juego. El buen escriba docto aquí se está refiriendo al buen discípulo de Cristo, al buen propagador del evangelio de Cristo, a aquel que ha aprendido los principios del reino. Es la reacción de Jesús cuando ellos dicen: sí, Señor, entendimos lo que nos ha enseñado. Cristo dice: porque el buen escriba docto está preparado, porque el buen escriba docto saca de su tesoro. Cristo se está refiriendo a ellos, no se está refiriendo a los escribas y a los fariseos. Cristo está refiriendo a sus discípulos. Así que en este caso, el buen escriba docto se refiere al discípulo de Cristo, y el tesoro que tiene es la palabra de Dios y el evangelio. Así que yo quiero ahora tomar 3 puntos. Número 1, un buen discípulo de Cristo es un discípulo docto, instruido. Es el punto número 1 del que te voy a hablar. Un buen discípulo de Cristo es un escriba o es un discípulo docto. Docto significa instruido, entrenado. Número 2, un buen discípulo de Cristo es como un padre de familia, es proveedor, es sustentador, tiene cómo alimentar, es como un padre de familia. Y número 3, un buen discípulo de Cristo o un buen escriba docto es aquel que está equipado con cosas viejas y con cosas nuevas. Te voy a leer el versículo para que veas por qué toco estos 3 puntos. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así que el punto número 1, un buen discípulo de Cristo es un discípulo docto, instruido, entrenado. Todos somos discípulos de Cristo. A primera instancia este verso se está refiriendo a los apóstoles. A primera instancia este versículo hoy se está refiriendo a nosotros, los pastores, los maestros, los que enseñamos la palabra, los que instruimos la palabra. Pero en el sentido amplio de las Escrituras, el buen discípulo docto, el buen escriba docto, se refiere a todo cristiano, a todo aquel que ha recibido la encomienda de la palabra, a todo discípulo de Cristo que tiene la encomienda de seguir enseñando y propagando los principios del reino de Cristo. Así que yo como pastor tomo una gran parte de esto, pero tú y yo, todos nosotros, tomamos también el deber de ser instruidos y de ser doctos. Yo quiero invitarte que si eres un discípulo, una discípula de Jesús, un seguidor, una seguidora de Jesús, te convierta en un discípulo docto, te convierta en una persona instruida, entrenada en la palabra de Dios, entrenada en la ley de Dios, entrenada en los principios del reino de Dios. Los escribas de los tiempos de Cristo eran doctos, eran profesionales, eran instruidos, pero tenían un gran problema. Tenían el problema de que
aprendían perfectamente la ley y exigían que se cumpla la ley, pero la letra de la ley. Habían perdido el espíritu de la ley. Toda persona entrenada en leyes sabe que existe lo que se llama la letra de la ley y existe lo que se llama el espíritu de la ley. La letra de la ley es tal como se dice literalmente. El espíritu de la ley es el propósito por el cual se dio la ley. Y estos escribas de los tiempos de Cristo eran expertos en la letra de la ley, pero no habían descubierto que el propósito de la ley es el amor, que el propósito de la ley es salvar, que el propósito de la ley es redimir. Por eso Cristo tuvo que decirle: misericordia quiero y no sacrificio. Por eso Cristo tuvo que mostrarle que el fin de la ley era el fin de la ley es Cristo, dice el apóstol Pablo. Y si eres un discípulo docto, si eres un discípulo instruido en la palabra de Dios, vas a entender el propósito de la palabra de Dios y te vas a entrenar en eso. Hay un momento que a los discípulos de Jesús lo cuestionan por tomar espiga en sábado, y entonces vienen allí los escribas y los fariseos a exigirle: ¿por qué tus discípulos arrancan espiga en sábado? Era la letra de la ley, nada se puede hacer. Y Cristo tiene que decirle: ¿no habéis leído cuando David llegó con sus hombres al santuario y el sacerdote Abiatar le dio los panes de la proposición, que solo le era permitido comer a los sacerdotes? Le está diciendo, al fin de cuentas, ese mandato, esa ley tenía un propósito, pero por encima de esa ley y ese propósito está la salvación, está la misericordia, está alcanzar a esa persona. Por eso Cristo tiene que decirle más tarde: el sábado por causa del hombre es hecho y no el hombre por causa del sábado. Lo que le está diciendo, el sábado es para bendecir al hombre, no para imponerle una carga, sino para bendecirle. Así que como discípulo de Cristo, como discípula de Cristo, debe ser una discípula docta, entrenada, instruida en la palabra de Dios. Ahora que estás en casa más tiempo, proponte una meta de entender las Escrituras. Ahora que estás en casa más tiempo, di: yo voy a entender las doctrinas, las creencias principales de la iglesia según lo enseña la Biblia. Voy a entrenarme. Toma una libreta, toma un folleto, toma un iPad o alguna cosa donde pueda tomar nota y di: yo voy a aprenderme esta creencia, esta doctrina. No solo me voy a aprender la letra, sino que le voy a orar al Espíritu para que me dé el sentir. Todos los miembros de iglesia, 1 año, 2 años, 10 años, 30 años en la iglesia, debes convertirte en un discípulo docto. Tienes que ser un discípulo docto. Si ahora mismo te preguntaran por qué crees en Cristo, debes estar listo para responder. Si te preguntaran por qué guarda el sábado, debes estar listo para responder. Si te preguntaran por qué haces esto, por qué no hace aquello, por qué el cristiano no tiene 2 mujeres, 3 mujeres, si te preguntaran estas cosas, tú debes ser un discípulo docto, una persona instruida, una persona entrenada en la palabra de Dios. Si bien es cierto, no me salvo por lo que sé, también es cierto que cuando aprendo la palabra, eso que sé es salvación. La palabra de Dios es vida y debo llevársela a otro para que también tenga vida. Así que te he regalado el primer punto. Un buen discípulo de Cristo es una persona docta, instruida, entrenada. Punto número 2. Cristo comparó a ese buen discípulo docto, lo comparó con un padre de familia que tiene el tesoro, que tiene las posesiones de la casa, que es el que le guarda todo. ¿Por qué somos comparados los discípulos de Cristo con un padre de familia? Somos comparados porque tenemos acceso al tesoro del Evangelio. Somos comparados a un padre de familia porque tenemos los recursos para bendecir a otros. El padre de familia tiene a su disposición todos los recursos de la casa y el padre de familia es un sostenedor. El padre de familia vela para que su familia sea alimentada. El padre de familia vela para que su familia tenga un techo. El padre de familia vela para que su familia sea protegida y cuidada. Así que como buen discípulo docto, Jesús nos comparó con un padre de familia porque todos tenemos gente por la que tenemos que velar. Todos tenemos personas a las que tenemos que alimentar. No somos personas sin responsabilidad. Tenemos responsabilidad sobre nuestros hombros. Hay personas que tú eres quien tienes que cuidarlas. Hay personas que tú eres quien tiene que sostenerla con la palabra. Por eso nos comparó con un padre de familia. Yo como padre de familia tengo que velar por mis 3 hijos. Yo como padre de familia tengo que velar por mi esposa. Yo como padre de familia tengo que velar por mi casa. Y aún por algunos que están fuera de mi
casa que son dependientes de mí como padre de familia, llámese mi papá, llámese otros parientes. Así que Jesús está comparando su reino también con un buen escriba docto, con un buen discípulo instruido, que también lo compara como un padre de familia que es proveedor, que da alimento a su tiempo, a su familia, que les provee. El Señor, al llamarnos a ser discípulos y al instruirnos, también nos ha llamado a llevar el evangelio a otros, a alimentar a otros, a llevar su palabra a otros, a sustentar a otros, a sostener a otros con su palabra. Y deberíamos nosotros sentir esa responsabilidad. Así que no pase un día, que no pase una semana sin que tú esté pendiente de esas personas que Dios te ha encargado. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Qué estás haciendo por ellos? ¿Te estás comportando como un buen padre de familia que está proveyendo y que está sosteniendo? Yo quiero invitarte a eso. Puedes estar seguro que como padre de familia, en el contexto del evangelio, Dios no te dejará sin recursos. Dios te sostendrá. Dios te proveerá. Así que como buen discípulo de Cristo comparado a un padre de familia, yo quiero invitarte que vaya a la fuente, que vaya donde Dios, que le pida a Dios que te provea, que le pidas a Dios que te dé, que le pida a Dios que te sostenga para ahora tú ser aquel que puede sostener a otros. Yo quiero desafiar hoy a esos cristianos de años, de meses, que viven la vida cristiana pero no están atentos a nadie, no están pendientes de nadie. Yo quiero decirte hoy que tú puedes decirle: Señor, dame hijos espirituales, dame hijos en la fe, dame personas a las que yo pueda alcanzar para ti, dame personas a las que yo pueda alimentar con el evangelio, dame personas por las que yo pueda velar y estar atentos a ellos. No podemos ser cristianos solo conociendo la palabra y no estar alimentando a otros ni sosteniendo a otros. Quiero desafiarte en el nombre del Señor que busque personas, le pida personas a Jesús por las que tú vas a velar, a quienes tú le vas a proveer, a quienes tú le vas a proveer el evangelio, a quienes tú vas a alimentar con la palabra de Dios y vas a velar porque ellos puedan crecer en la gracia de Cristo. Ese fue el segundo punto que te di. Primer punto: como buen discípulo de Cristo debo ser un discípulo docto, instruido. Y número 2, debo ser como un padre de familia que provee y vela por el crecimiento y el sostén de otros. Y por último, el texto dice que este buen padre de familia, que este buen escriba docto, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí esta parte siempre me ha interesado. Hace muchos años leí ese texto, una parte donde Elena de Guaya está hablando con los predicadores y está refiriéndose que un buen predicador siempre está renovándose y puede sacar cosas viejas, predicar de cosas viejas, predicar de recursos viejos, pero al mismo tiempo también va predicando de recursos nuevos. Cuando Cristo dijo estas palabras, se estaba refiriendo específicamente al Antiguo Testamento y se estaba refiriendo a sus enseñanzas, las de Él. Cosas viejas, el Antiguo Testamento. Un buen escriba docto es alguien que está versado, entrenado en el Antiguo Testamento. Son cosas viejas, pero que nunca pasan de moda. Son principios del reino de Dios. Tienes que aprenderla, tienes que conocerla. Cristo le está diciendo a los discípulos: tienen que estar entrenados en la palabra, que en ese tiempo era el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo tienen que estar entrenados en las enseñanzas mías, en las enseñanzas de Jesús, que hoy vienen a ser el Nuevo Testamento. Un buen escriba docto saca de su tesoro para alimentar, para sustentar, para enseñar cosas viejas y cosas nuevas. Saca cosas ya conocidas, saca cosas ya sabidas, saca cosas que el otro las conoce, pero que él ahora se las va a enseñar, pero son cosas viejas. Pero también saca cosas nuevas, cosas que el otro no las conoce, cosas que el otro no las entiende, cosas que lo han de alimentar y sostener, que son buenas noticias, buenas nuevas que él no sabe. Así que un buen escriba docto, un buen laico, un buen discípulo, una buena persona entrenada en la palabra de Dios va a tener recursos viejos y va a tener recursos nuevos. Es como en la casa. En la casa, cuando se pone en la mesa comidas que hace tiempo las comemos, pero cuánto disfrutamos cuando se pone una comida nueva, cuando se pone una receta nueva, cuando se pone un plato nuevo, y al fin de cuentas disfrutamos la comida. Una cosa nos da firmeza, los recursos viejos, y una cosa nos da frescura y nos desafía, los recursos nuevos. Jesús no estaba sembrando ideas nuevas que distorsionaban las viejas. No, cuando aprendemos cosas nuevas,
cuando renovamos nuestra experiencia con Dios, estas no van a destruir las viejas. El Nuevo Testamento no vino a quitar el Antiguo Testamento, más bien el Nuevo Testamento vino a confirmar el Antiguo Testamento. Lo mismo para nosotros como escriba docto, como padre de familia, como discípulos instruidos, tenemos que estar listos para renovar cada día nuestra relación con Dios, para tener nuevas experiencias con Dios, para tener nuevos encuentros con Dios. Como pastor yo tengo un desafío, no puedo pasármelo siempre predicando los sermones viejos, los sermones viejos, los sermones viejos, los sermones viejos. Llega un momento que pareciera como que tengo un Dios de ayer y no un Dios de hoy, pareciera como que Dios ayer me bendijo y hoy no me bendice. Un buen predicador docto tiene mensajes de años, mensajes viejos, pero cada día Dios le da mensajes nuevos, porque la palabra de Dios es inagotable, la palabra de Dios es profunda, es bendición, y las bendiciones o las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que como un buen discípulo, debe ser un discípulo instruido, entrenado. Prepárate, entrénate. Número 2, como un buen discípulo, debes estar como un padre de familia, alimentando, sosteniendo, enseñando la palabra a otros y velando por ellos. Y número 3, como un buen discípulo docto, debe tener en tu tesoro recursos viejos y recursos nuevos. Recursos que ya lo maneja, que son conocidos, que lo tiene por experiencia, tiene historias maravillosas de ayer, puede contar experiencias maravillosas de cómo Dios te bendijo ayer, pero también tiene frescura de experiencias nuevas, de cómo Dios te está bendiciendo hoy, de cómo Dios está mostrándose para contigo en este momento. Y una y otra se complementan y se muestra que Dios está allí. Amado, estamos llamados a ser discípulos del Señor que propaguen este evangelio. Estamos llamados a entrenarnos, estamos llamados a discipularnos y disciplinarnos. Yo quiero desafiarte en el nombre de Cristo en este día. Quiero desafiarte en el nombre del Señor que busque entrenarte, conocer la palabra, no solo en su sentido literal, sino también en su sentido del espíritu, del propósito, de la enseñanza y de la doctrina. Quiero invitarte también a que veles por otro, a que guardes a otro, a que sea como un padre de familia que tiene hijos que atender, hijos espirituales a quien atender y personas a las que tienes que pastorear y a las que tienes que alimentar. Y al mismo tiempo que cada día en la presencia del Señor, Dios te dará recursos y llenarán tu tesoro de cosas viejas y de cosas nuevas que podrá usar para bendecir a otros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te ayude a ser un discípulo fructífero para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias porque tú te has encargado de que nosotros seamos instruidos, de que conozcamos los principios de tu reino. Ayúdanos como iglesia, como individuo, como personas a ser doctos, a ser instruidos, a prepararnos en tu palabra para estar listos para enseñarla. Pero también ayúdanos a ser como un padre de familia, que velamos, que nos preocupamos, que estamos atentos en el sostén, en el crecimiento de algunas personas. Ayúdanos a sentir que tenemos personas que atender y que alimentar y darnos ese don de pastorearlos y de cuidarlos. Y al mismo tiempo, equípanos con tu palabra y equípanos con tus bendiciones frescas de cada día para nosotros también tener que dar a los demás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.